Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un sábado más al Ministerio Abba Padre. Que gracias a Dios por este Shabbat, un día más en los que nos podemos reunir, compartir de la palabra. Antes de iniciar con la oración, quería compartir con todos ustedes lo que es el Salmo 92, el Salmo que dice textualmente alabanza para la bondad de Dios, que es un salmo, un cántico para el día de reposo, un día que estamos hoy, día Shabbat. Dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Y cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos por todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Amén. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, que será como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Están vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bueno, Padre Santo, Señor Jesús, mi Jehová Rafa, Adonai Elohim, gracias te damos por este día que tú has creado, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu favor, por tu gracia, por tu amor eterno, por tu misericordia, Señor. Porque tú nos abrazas y nos proteges día a día, Señor. Nos libras de la tempestad, de toda peste mortífera, Señor, de toda acechanza, maquinación del enemigo y todo dardo que quiera atentar contra nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tu diestra de justicia. Tú tienes tus oídos prestos a escuchar nuestras oraciones, Señor, que cada día y cada noche hacemos por nosotros, por nuestras familias, por nuestros seres queridos y aún así también por nuestros enemigos, Señor. Espíritu Santo de Dios, aviva ese fuego en cada uno de nuestros corazones para que podamos sentir tu presencia, Señor, caminar en obediencia, en rectitud, Señor, conforme a tu palabra. No nos dejes que nos desviemos nuestro camino, ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que podamos presentarnos justos, sin mancha, Señor, ante ti. Que sabemos que estás cerca de tu venida, Señor, y que pronto vienes por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en ese glorioso día nos lleves contigo, Señor. No nos dejes a nosotros ni a cada uno de nuestros familiares ni seres queridos aquí, Señor. Porque anhelamos tu presencia, Señor, que es lo más hermoso para nosotros. Poder estar, Señor, a tus pies, Señor. Poder disfrutar de ese cielo, Señor, y de esas moradas que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día, que esta enseñanza, Señor, sea tus palabras las que sean a través de Fabricio, que lleguen a nuestros corazones, Señor, para que podamos alimentar nuestro espíritu, Señor. Así también como alimentamos nuestro cuerpo físico con ese alimento que tú pones en las mesas de cada uno de nosotros todos los días, Señor, y que te damos gracias, Padre Santo. También te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor, y nuestro espíritu. Más aún en estos días, Señor, de tribulaciones, que son días complicados, Señor, pero confiamos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y que a pesar de que lo que vean nuestros ojos, lo que escuchen nuestros oídos, Señor, y las dificultades que veamos alrededor de nosotros, sabemos que tú nos cuidas, Señor, y nos tienes en tus manos y nos cuidas como las niñas de tus ojos, Señor Jesús. Y por eso te damos gracias, porque tú siempre estarás a nuestro lado, peleando como poderoso gigante, Señor, cada una de nuestras batallas y sabemos que en ti siempre, siempre tenemos la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Procedemos a escuchar la alabanza que el Señor preparó para el día de hoy.
visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Gloria a Dios por la alabanza de hoy. Y con eso damos el pase a Fabricio, que nos va a ministrar con la palabra y el mensaje de hoy.
Buenas tardes, Esteban y todos los que nos acompañan. Que Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Voy a orar un ratito. Voy a orar inicialmente para poner la prédica en manos del Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, en este momento, presentándonos confiadamente delante del trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre amado, en esta tarde, Señor, te damos las gracias nuevamente por toda la vida de todos los que estamos conectados, de nuestros familiares y de los que van a escuchar este mensaje. Te damos las gracias, Señor, porque nos has guardado y nos has protegido durante toda la semana. Y venimos en esta tarde, Señor, poniendo todo lo que vamos a decir en el caso personal delante del trono de tu gracia, Señor. Yo declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego que sea el Espíritu Santo el que hable en esta tarde, Señor, que no sea ningún otro espíritu, Señor, que nos ministre, porque la palabra de Dios dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En este momento atamos y echamos fuera todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Se calla, enmudece, queda sordo, ciego, mudo, inactivo, todo espíritu de distracción y todo espíritu que quiera venir a poner nuestra mente en otros asuntos, porque precisamente el estudio de esta tarde tiene que ver, Señor, con tener una mente espiritual y andar, Señor, viviendo en el Espíritu. En el nombre de Jesucristo, cancelamos toda represalia y venganza del enemigo en contra nuestra y te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que guardes también a nuestros familiares. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Voy a compartir la pantalla. Ok. Entonces, el tema de la prédica de hoy es viviendo en el Espíritu. Está basado totalmente en el capítulo 8 del libro de Romanos. Dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios o pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esta es una serie de prédicas que hemos estado teniendo en estas semanas que tienen que ver con el autoanálisis, ¿verdad? Por ejemplo, en las semanas anteriores estuvimos viendo la prédica Destruyendo Fortalezas y vimos algunas, ¿verdad? Vimos el orgullo, la lujuria, el resentimiento, etcétera, que son fortalezas internas que hay que derribar para no darle ninguna ventaja al enemigo en contra de nosotros. Y le dimos énfasis a una de esas fortalezas, que fue la número 9 que tocamos en la prédica Destruyendo Fortalezas, que es el miedo, el temor, en la prédica que se llama Derribando al Gigante. Y vimos y estamos viendo en estas prédicas que el proceso de santificación que Dios requiere de nosotros es parte del fruto en la vida cristiana y no tenemos que quedarnos estancados, tenemos que avanzar. La Biblia dice que nosotros somos un edificio que tiene que ser edificado a través del Espíritu Santo. Bueno, un edificio no puede quedar a media construcción, ¿verdad? Tiene que seguir avanzando la obra. En el libro de Efesios 4, la Biblia dice que el apóstol Pablo menciona 5, que tienen que ver con ministerios que perfeccionan a los santos. Entonces, este tipo de prédicas que tienen que ver con el autoanálisis, lo que pretenden hacer es que nosotros vayamos perfeccionándonos en la santidad. Y bueno, ahí dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el ministerio Abba Padre es un ministerio de consejería, ¿verdad? Y también de enseñanza de la Escritura. Y el Señor nos ha puesto a hacer las prédicas los sábados de temas específicos que Él nos pone a desarrollar. Entonces, sí hay que seguirnos perfeccionando, tenemos que avanzar. Ya vimos lo de las fortalezas, vimos lo de derribar al gigante, que es el temor o el miedo, y hoy vamos a ver la diferencia entre andar en la carne o andar en el espíritu. En Apocalipsis 22:11, ¿verdad? Que es el último capítulo de Apocalipsis, dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Practique la justicia, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea que mientras no haya venido el Señor por nosotros, tenemos que seguirnos santificando todos los días. Es un proceso. Y la santificación es a través del autoanálisis, de vernos, a ver cómo estamos delante del Señor. Es como una auditoría. El día de hoy el Espíritu nos ha dado instrucción de meternos más profundamente en este autoanálisis que escribe Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, para ver si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. Perdón. Cuando leemos el primer versículo, la primera parte del versículo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Esto nos da una sensación de seguridad cuando lo leemos, porque dice que, bueno, que no hay ninguna condenación. Pero hay una condición. Si seguimos leyendo todos estos versículos, vamos viendo que el Espíritu Santo inspira al apóstol a que deje clara que hay una condición para que no haya ninguna condenación. Y también lo pone a hacer un contraste entre dos grupos: las personas que andan en la carne y los que andamos según el Espíritu. Pero vamos a ver si es cierto que andamos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque si no, puede haber una confianza, una fe en una falsa salvación. Hay mucha gente que cree en su mente en una falsa salvación. Están convencidos que andan en amistad con Dios. Y la realidad es que, de acuerdo a la Escritura, y lo vamos a ver hoy, que si esas personas mueren en esa condición de autoengaño, van a terminar en el infierno. Entonces, bíblicamente, ¿es posible el autoengaño espiritual? Vamos a ver que sí es posible. Por eso es que es necesario estarse autoanalizando. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí dice que una persona se puede autoengañar. ¿Cuándo? Cuando oye la palabra, pero no la hace, no la practica, no la ejecuta, no la pone en práctica. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces vamos a imaginarnos la escena, ¿verdad? Cuando una persona se va al espejo, no tiene ningún otro reflejo para compararse, que se está viendo él, ¿verdad? Todo lo que está diciendo aquí en la Biblia, que si nosotros nos revisamos de acuerdo a nuestro propio estándar, a nuestras propias opiniones y nuestros propios pensamientos, nunca vamos a tener ningún defecto. Porque ahí lo dice, porque él se considera a sí mismo, o sea, se está viendo él o uno mismo, no está comparándose con alguien. Pues la Biblia dice que tenemos que compararnos con Jesús. Por eso dice: este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, o sea, su propio reflejo, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ahí está diciendo que el espejo nuestro de la ley de Dios es la Escritura, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, nosotros tenemos la Biblia como un espejo, ¿verdad? Y cuando la abrimos, tenemos dos caras de la Biblia que se supone que nosotros tenemos que revisar para ver cómo estamos delante de Dios. Entonces, no es bajo nuestro propio estándar que uno se analiza, porque se puede uno estar autoengañando. Segunda de Corintios 11:3 también dice el apóstol Pablo
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, aquí habla de la serpiente, que obviamente es el enemigo, y hace la comparación de Eva, ¿verdad?, con la iglesia. Y bueno, nosotros cuando leemos Génesis 3 podemos leer toda la secuencia de eventos, ¿verdad?, donde el enemigo lo primero que hizo fue poner en duda, poner a dudar a Eva de lo que Dios genuinamente había dicho. Y ahí dice que una de las estrategias del adversario es extraviarlo a uno de la sincera fidelidad a Cristo. Que nosotros seamos infieles con Dios, que seamos desleales. Dice que es un engaño a través de la astucia. Y la astucia, la definición de astucia, es la capacidad de engañar o de evitar ser engañado valiéndose artificiosamente de cualquier fin. O sea, que para el enemigo el fin justifica los medios. Él va a utilizar lo que sea para alejarnos de la sincera fidelidad a Cristo, engañando. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, por eso es un autoanálisis, porque es cada uno. O sea, esta prédica es en grupo, pero el autoanálisis ya es individual. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, Dios nos está el día de hoy invitando a hacer este autoanálisis para que no perdamos partes del galardón o todo el galardón. Mateo 7:23, un versículo muy fuerte que vimos en las prédicas anteriores, que como una persona que ha hecho milagros, que ha profetizado en el nombre de Jesús, ¿verdad?, puede perder la salvación. Porque la escritura dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice la escritura. Y aquí el Señor dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa gente pensaba que estaba bien con el Señor, perdón, y que estaban haciendo la obra de Dios. Se llevaron una sorpresa. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso lo podemos leer en Mateo 25, que se llama el juicio sobre las naciones, donde el Señor aparta a la derecha y a la izquierda un grupo de gente no marcada después de la gran tribulación, porque dice que es cuando Él desciende a reinar, y aparta a la izquierda los que no estaban haciendo su voluntad. Entonces, nosotros tenemos un espejo al que debemos mirarnos para revisarnos, para vernos a la luz de la Escritura, no compararnos con nuestras opiniones o pensamientos o con otras personas. Si nosotros no tenemos la palabra como espejo para ver nuestra condición delante de Dios, es fácil caer en el autoengaño. Por ejemplo, personas que repiten, y esto es para uno también, el mensaje es para todos, no soy tan malo como los demás, ¿verdad? Yo no soy tan bueno como ese, pero no tan malo como ese otro. No, esa no es la comparación que Dios pone en la Escritura. O frases como todos lo hacen, o sea que es normal que todo el mundo haga lo que se supone que no debería estar haciendo, justificar lo malo. O frases como Dios va a entender, o Dios no castiga, Dios no sería tan malo para castigarme por esto, o Dios me hizo así, gente que no quiere cambiar, alguna fortaleza o algún pecado que esté cometiendo. Todas estas frases están basadas en opiniones, son pensamientos que llevan a las personas a la perdición de su alma. Y sí se puede estar autoengañando la persona de acuerdo a la Escritura. Entonces, las opiniones personales y lo que pensamos acerca de cómo Dios opera y actúa deben ser confrontadas con la palabra. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver en los siguientes versículos que Dios nunca le ha tomado la opinión al hombre cuando él da órdenes. Nunca toma la opinión ni le pregunta cómo se siente o qué piensa o si está de acuerdo. Vamos a ver ejemplos. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, perdón, mas del árbol de la ciencia del bien, de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ahí los verbos tomó y mandó, ¿verdad? Están así en imperativo, o sea, son órdenes. Dios no le consultó nunca a Adán nada de lo que hizo en la creación.
No le preguntó si quería estar en el huerto del Edén, tampoco si quería o no labrarlo. Sí puso a que le pusiera el nombre a los animales, en eso sí lo participó, ¿verdad? Pero no le preguntó si él quería, ¿verdad? Le preguntó si quería estar en el jardín, no le preguntó, nada más lo puso ahí. Tampoco le preguntó la opinión cuando él le puso el mandamiento. Y así vemos, era un único mandamiento, ¿verdad? Y bueno, y así vemos en toda la escritura que Dios no toma en cuenta las opiniones del hombre a la hora de establecer mandamientos, estatutos y ordenanzas. Lo que importa es lo que Dios piensa, no lo que yo piense. Importa lo que Dios dice, no lo que uno dice. Ni las opiniones de uno tienen nada que ver con cómo Dios opera. Por eso es que hay que autoanalizarse. Más en un momento donde la gran mayoría de las personas que no buscan de Dios tienen influencia sobre nosotros los creyentes, con conversaciones, comentarios, redes sociales, etcétera. La obediencia a Dios no tiene nada que ver con emociones ni opiniones. Y vamos a ver en el caso de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios se le aparece en la zarza y Moisés empieza a poner peros porque él decía que no quería, o sea, que él no podía ir porque no hablaba bien, que era lento para hablar, hasta el momento en el que Dios se enoja. En Éxodo 4:13 dice, y él dijo, está hablando de Moisés, ay Señor, envíate luego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces, por más que Moisés haya tratado de decirle a Dios que no quería ir, ¿verdad? Dios nunca le preguntó si quería o no quería, le dijo vaya. Y bueno, le dijo que fuera Aarón con él para que pudiera hablar Aarón por él, pero tuvo que ir. En Jeremías 1, cuando uno lee el primer capítulo de Jeremías, también vemos que Jeremías fue escogido por Dios. Jeremías no se escogió él mismo. Y en el versículo 17 Dios se lo dice muy claro, tú pues ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos es una frase que tiene que ver como que sea valiente, ¿verdad? Levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, le estaba diciendo, vaya, porque si no va, lo voy a hacer quebrantar delante de ellos. O sea, tenía que ir. Jeremías tenía que ir, no tenía opción de no ir. Tenía opción de no ir, pero la consecuencia podría ser terrible. Vemos de la misma manera cuando le da órdenes a los grandes hombres del Antiguo Testamento. A ninguno le preguntó si quería o no hacer lo que él les ordenaba. Tomemos en cuenta la historia de Jonás, que no la puse, bueno, pero sabemos que Jonás se escondió, no quería ir a Nínive a hacer lo que Dios le mandó, se esconde en un barco y terminó Dios haciéndole un tour, ¿verdad? Que al final convenció al profeta de ir a hacer lo que Dios le mandó. O sea, Jonás tampoco tuvo opción de no ir. Entonces, vemos por ejemplo el día de hoy que los pensamientos y las opiniones del mundo, por ejemplo, de lo que significa una familia, ¿verdad? Ahora hay toda una serie, ¿verdad?, de información y distorsión de lo que es una familia. Algunos dicen que pueden ser dos papás, que pueden ser dos mamás. Algunos invitan a terceros, ¿verdad?, o a cuartos, porque cada vez se va a ir depravando más el mundo. La maldad se va a multiplicar. Algunas personas sostienen de que el sexo de una persona se puede cambiar, que si se le ocurre a un hombre decir que nació con una identidad de mujer, que le digan como si fuera una mujer. No existe. Eso es científicamente imposible. O sea, la persona siempre va a ser en su ADN masculino o femenino, pero eso es una opinión, un pensamiento, una corriente del mundo. Y todas esas posiciones que están en contra de los mandamientos de Dios, Dios los va a juzgar según su ley, no según ni opiniones ni emociones, ¿no? ¿A dónde lo dice? En el Salmo 96:13 lo dice muy claro. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia de los pueblos con su verdad, no con la de nosotros, ni con la de una comunidad o un grupo de personas o una ONG o un gobierno. No, él usa la verdad de él usa su palabra para juzgar. Entonces tenemos que conocerla para no estar cayendo en un autoengaño.
Ahora pensemos por un momento, desde el punto de vista de Dios y el hombre, ¿qué es lo que nosotros le podríamos ofrecer a Dios? O sea, ¿qué necesita Dios de nosotros? ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a Él que Él no tenga? Por ejemplo, nada. La palabra misma dice que todo le pertenece a Él, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, todo. Y en el Salmo 50 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Ahí está hablando el Señor en primera persona. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Bueno, y contundente, el Señor dice que lo que está en el mundo y lo que se mueve en los montes y hasta los pajaritos y las bestias de los bosques son de Él. Punto. Todo es de Él. Job 35, ¿verdad? Cuando está Eliú tratando de convencer a Job de su maldad, Eliú le hace una pregunta a Job, diciéndole, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él o qué recibirá de tu mano? Bueno, por supuesto que si uno peca, el que se daña es uno. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pablo cuando se le apareció, al apóstol. Cuando iba para Damasco a perseguir la iglesia, le dijo, dura cosa es tirar cosas contra el aguijón, que es tirar patadas contra un clavo, por ejemplo. O sea, el que se daña es el animal que está pateando, no el clavo. Nosotros, si pecamos, nos dañamos a nosotros mismos. Si somos rebeldes, nos dañamos a nosotros mismos. Y si hacemos caso, tampoco es que le estamos dando ningún beneficio a Dios. El beneficio es nuestro. Entonces, sea uno pecador o rebelde, el perjudicado es uno. Si es uno obediente, el beneficiado es uno. Entonces, esto es para poner las cosas como en perspectiva, ¿verdad? De que el que manda es Dios. La opinión del hombre no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Ahora sí, si nosotros estamos hoy escuchando esta prédica y tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo, es solo porque Él nos ama. La Biblia dice que Él nos amó primero y porque Él es misericordioso. Ni siquiera es porque hayamos hecho algo bueno, porque la Biblia dice en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. O sea, nosotros ni siquiera nos merecemos el regalo de la salvación, pero Él por su amor y por su misericordia nos lo da. No es porque hayamos hecho algo bueno. Dios no necesita ni mendiga nuestro cariño, Él es Dios. Por eso Pablo empieza a dar características de las personas que viven en el Espíritu, agradándole a Dios, para que ninguno de nosotros caiga en el autoengaño. Y si lo estamos, para que hoy mismo nos arrepintamos y cambiemos nuestra forma de pensar y actuar. Primero, lo que él menciona, la mente. La mente. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, todo empieza en la mente. ¿En qué ocupamos nuestra mente durante el día? Esas son ya preguntas que uno debería estarse haciendo ya. ¿En qué pensamos, durante todo el día? ¿En qué es lo que la mente nuestra ocupa el tiempo? ¿Por qué el apóstol menciona los pensamientos? Lo que ocupa nuestra mente afecta nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Lo que un esposo piensa, por ejemplo, acerca de lo que es una familia y cómo es que él tiene que manejarla o liderarla, va a afectar a su esposa y a sus hijos. Ejemplo, hay hombres adultos que no hacen oficio doméstico porque a ellos les enseñaron desde pequeñitos que los que hacen las tareas domésticas son las mujeres. Eso es una idea, un pensamiento durante la crianza. Y este pensamiento, ¿verdad? De una generación anterior va a afectar a una familia nueva. Entonces, lo que la persona tenga en la mente afecta no solo sus acciones, sino la vida de los demás. Una persona que piense que Dios no manda a nadie al infierno porque piensa que Dios solo salva gente, ¿verdad? Y no castiga al culpable, se está autoengañando. Y esa idea, que es un pensamiento, ¿verdad? Lo va a llevar a que viva una vida como quiera. No va a tener temor, ¿verdad? De Dios porque ni siquiera cree que Dios existe. Entonces, su mente es la que guía todas sus acciones durante la vida sobre la tierra.
y ese pensamiento lo va a llevar al infierno, ¿no? Ya en el infierno no hay ateos, ni hay agnósticos, ni hay incrédulos. Nadie está haciendo lo que quiere hacer, todos están en tormento y castigo eterno, pero es muy tarde. Por eso es que el autoanálisis aquí, mientras estemos respirando sobre la tierra. De ahí que tantas sectas y dominaciones que aparecen, ves gente que coge lo que piensa, acomoda la palabra y crea una doctrina torciendo la escritura. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice en 2 de Pedro 2, del 15 al 17. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, está por escrito de que va a haber gente, ¿verdad? Inconstante y que no conoce la escritura, que va a torcer la Biblia, va a torcer el mensaje y por ese engaño que están haciendo, se van a perder ellos mismos y las personas van a ser arrastradas a un error. Entonces, tenemos nosotros que estar alerta siempre de la doctrina que estamos recibiendo. Y hoy, ¿verdad? Hoy el Señor nos pone a revisarnos, a ver en dónde está nuestra mente. Porque la mente, vamos a ver más adelante, ¿verdad? El ser humano piensa o pensamos que lo que uno piensa, ¿verdad? Cuando habla con una persona y está observando cómo habla, cómo se viste, cómo se ve su aspecto, etcétera, ¿verdad? La mente, digamos que difícilmente va a tener digamos que un freno. Generalmente una persona de mundo, la mente dispara para todo lado. Pero la persona cree que la mente nadie se la puede ver. Es algo que el otro ser humano no puede lo que uno está pensando. Y por eso es tan importante llenar nuestra mente del conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es la palabra de Dios, porque va a afectar nuestra mente y las acciones que nosotros hagamos. Porque ya vamos a tener, ¿verdad? Un versículo que confronta una acción que nosotros antes hacíamos y veíamos normal, pero ya sabemos, ¿no? La Biblia dice que si yo deseo una persona, una mujer que no es mi esposa y la deseo en mi corazón, ya soy un adúltero. Entonces, para que haya ese poder de Dios, Él tiene que poder ver dentro de la mente de una persona y así es. Entonces, la mente carnal piensa en cosas de la carne, no en cosas del espíritu. La Biblia, por ejemplo, es la que establece las normas y la manera en que nosotros nos debemos comportar. No es el mundo, ni es la carne, y mucho menos el diablo, ¿verdad? Por ejemplo, las iglesias o las congregaciones no se manejan como una empresa, donde se toman decisiones basadas en estructuras humanas. Sí hay algunas que son así, que tienen estructura nicolaíta, piramidal, donde el Espíritu Santo nunca se toma en cuenta, sino que se toma en cuenta solo la opinión o la decisión de los líderes, que son personas que si no consultan al Espíritu Santo, la iglesia se muere, se convierte en un club social con cuota, donde el Espíritu Santo no está. Tampoco una iglesia, una congregación es un restaurante para que alguien llegue a pedir sus antojos, ¿verdad? La iglesia se lleva de acuerdo, la congregación y la enseñanza se lleva de acuerdo a la voluntad de Dios que está escrita en la palabra. El objetivo no es agradar a los hombres, es agradar al dueño de la iglesia y cuidar su rebaño según su voluntad y no la nuestra. Quiere decir que nosotros, los creyentes, siempre tenemos que tener en la mente que el que manda es Dios, no nosotros. Nosotros estamos sujetos a un Señor, que es el Señor Jesucristo. No tener la mente en la verdad de Dios puede ocasionar que tengamos un falso conocimiento de la fe, o sea, una fe falsa, creyendo en una salvación falsa, porque nos lleva a creer en un Dios imaginario, rompiendo el primer y segundo mandamiento. Para vivir un cristianismo verdadero debemos ocupar nuestra mente en la palabra de Dios. Pablo dice que debemos tener los pensamientos en el Espíritu, en las cosas de Dios. Tener la mente de Cristo va a ocasionar que primero pensemos como Él,
que actuemos como él y que tratemos al prójimo como él trató al prójimo. Es una renovación de la mente, dice la escritura. ¿Por qué? Porque la mente lo ocupa todo. La mente define cuáles son las prioridades de una persona durante el día. Si es el trabajo, si es orar, si es la familia, si es el deporte, si es el hobby, perdón, si es ver televisión, si es pasar pegado en Facebook. Es en la mente donde se toman todas las decisiones de las prioridades de las actividades de una persona todos los días. Por ejemplo, una persona cuando se enamora, llena la mente de la otra persona. Todo el día pasa pensando, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo? ¿En dónde estará? ¿Cuándo la volveré a ver? ¿O lo volveré a ver en el caso de las mujeres? ¿Verdad? Pero la mente entonces está llena de preguntas e inquietudes acerca de esa persona. Esa persona llenó la mente de la otra y sus acciones van a estar dirigidas, ¿verdad? En alguna manera de estar buscando la atención de la otra persona. Es como enamorarse de Jesucristo, que es lo que dice la Biblia. Porque en el libro de Efesios, en el libro de Apocalipsis, en la carta de Efesios, el primer pero es, que viene, porque hay un pero, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice que te has olvidado de tu primer amor. Y dice, arrepiéntete y haz tus primeras obras, dice la Biblia. Entonces, el olvidarse del primer amor hacia Dios es un pecado y requiere que nos arrepintamos, porque nosotros si estamos enamorados de Dios, estamos en amor con el Señor, pasando tiempo con Él, en la mente nuestra no cabe ninguna otra cosa. No es que no tengamos que pensar en otras cosas como el trabajo, pero Él es el que ocupa el primer lugar en los pensamientos. No hay campo para la lujuria, perdón, o para el odio, el rencor, para la venganza, para la envidia, porque Dios mide todas esas emociones y los pensamientos, Él los ve. Ya vamos a ver los versículos. Otro ejemplo, por ejemplo, la expectativa de un regalo de alguien en una fecha especial. Hace que conforme se va acercando la fecha, la expectativa vaya creciendo y su mente esté pensando solo en lo que va a pasar en esa celebración. Bueno, nosotros tenemos una celebración a la que estamos invitados de acuerdo a la escritura. Pues son las bodas del Cordero, ¿verdad? O sea, tenemos una celebración que deberíamos estar esperando en nuestra mente y también sintiendo el amor hacia el Señor a través de la obediencia, sometiendo los pensamientos a lo que la Escritura dice. Porque el Señor primero nos enseña que hay cosas que a Él no le gusta que uno diga. Después nos enseña que hay cosas que a Él no le gusta que uno haga. No necesariamente en ese orden, ¿verdad? Pero lo que uno haga, lo que uno diga y ahora lo que uno piense es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿En qué ocupa la mente nuestra el tiempo? ¿Verdad? ¿En qué se piensa? ¿Se piensa en Dios durante el día? ¿Tenemos nuestra mente solo en cosas del mundo? ¿Se piensa solo en el trabajo, en los problemas, en lo que podría pasar? ¿Es la palabra de Dios nuestra guía durante el día? Porque todos los días hay que tomar decisiones, aunque sean pequeñitas, izquierda o derecha, ¿verdad? ¿A qué súper? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y todas deben ser pensadas de una u otra manera, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Es una manera de ir acomodando la mente a la Escritura. Estoy haciendo algo que a Dios le agrada. Estoy actuando de acuerdo a su palabra. Estoy hablando con el tono correcto. Estoy pensando de esa persona lo que debería estar pensando de acuerdo a la Escritura. Dios ve los pensamientos siempre. Nadie puede esconder la mente de Dios. Los pensamientos del hombre, Dios los ve y de hecho, en Génesis 6 dice que fue una consecuencia del Señor en enviar el diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, él vio la maldad, estaba viendo acciones. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí no son acciones, son intenciones y pensamientos, ideas. Y él vio que estaban podridas las mentes de las personas antes del diluvio. Ahí lo dice. Él estaba chequeando los pensamientos y el corazón de todos. Y después dice, ¿verdad?, que él se arrepintió en su corazón de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. Entonces, los pensamientos, Dios los ve. En el libro de Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay. Daniel 2:29, cuando le está hablando, ¿verdad?, Nabucodonosor,
Nabucodonosor tuvo la revelación del sueño porque aquí dice que él estaba pensando en lo que iba a venir después y Dios vio ese pensamiento, por eso le mandó el sueño, porque la revelación es para nosotros también. Le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Quiere decir que Dios también veía los pensamientos de Nabucodonosor, siendo él un rey pagano, ¿verdad? Y le dio la revelación a él, porque estaba viendo lo que estaba pensando. El rey David dice en el Salmo 139, refiriéndose al Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Está por escrito que Dios ve los pensamientos desde lejos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen malos pensamientos recurrentemente, que tienen la mente podrida? Por ejemplo, dice la palabra en Proverbios 12:2, el bueno alcanzará a favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces, la Biblia dice, y lo leímos ahora, ninguna condenación, ¿verdad? Hay para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Los pensamientos malos, ¿verdad? Los pensamientos que no son controlados, y si se le da rienda suelta a los malos pensamientos, puede haber condenación. Está por escrito en el Proverbios 12:2. Jesús, que es Dios en la carne, ¿verdad? En su ministerio, él veía, conocía los pensamientos de las personas que lo rodeaban. En Mateo 9:24 dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, Dios ve los pensamientos. Entonces, en la vida cristiana, la realidad es que no hay tal cosa como tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Si se está con un pie, es más, con un dedo, es más, estamos hablando de la mente. Si está la mente en el mundo, se está en el mundo. Porque estamos hablando de la mente, de los pensamientos. Entonces, no hay tal cosa como un cristiano con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, no. Si la mente está en el mundo, está en el mundo. No hay que engañarse. O tenemos la mente en el espíritu o la tenemos en las obras de la carne. No hay intermedio. La condición intermedia que sí existe, ¿verdad? Porque la Biblia dice que eso le genera a Dios náuseas, porque no es frío ni es caliente, es tibio. Entonces, si hay una condición intermedia, ¿verdad? Donde la persona está causándole náuseas a Dios. Apocalipsis 3 del 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, la gente tibia, que serían los hipócritas, pues ya lo vamos a ver, gente que no es auténtica con Dios y tiene una doble vida, supuestamente, y según ellos, ¿verdad? Pues nadie puede engañar a Dios, está generando que Dios, ¿verdad? Sienta náuseas. Al Señor le dan más asco los tibios que los fríos, porque lo tibio ha disimulado y ha jugado a ser cristiano. Lo tibio finge, actúa. Lo tibio denigra y avergüenza el evangelio. Ya lo vamos a ver donde dice. Lo tibio ha avergonzado su nombre, diciéndose cristiano, pero viviendo como un impío. Ser tibio es ser un hipócrita delante de Dios. Segunda de Pedro 2:2, en la traducción al lenguaje actual dice, mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. La versión Reina Valera dice que el camino de la verdad será blasfemado. Por culpa de gente que da mal testimonio. Por eso es que Dios siente náuseas con los tibios, porque los tibios sí dañan, tienen un daño. Los fríos no, ya vamos a ver, no es que no dañen, es que en realidad no están dando mal testimonio, ya ellos abiertamente están en rebelión con Dios. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque las personas que estén avergonzando el evangelio, cuando se manifiesta el Señor, ahí dice que se van a alejar de Dios con vergüenza por haber avergonzado su nombre aquí. Entonces,
Los tibios son los que, según ellos, están bien con Dios, pero están en clara desobediencia con Dios, dando mal testimonio a otras personas, porque están actuando algo que no son. Proverbios 25:26 dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. ¿Eso qué significa? Significa que para el mundo sin Dios, ridiculizar a un cristiano que falló es parte de la estrategia que Satanás usa. Satanás busca que un creyente dé mal testimonio para avergonzar el evangelio delante de la gente que ha estado poniendo atención a esa persona o ha estado poniendo atención al mensaje que está dando esa persona. Y aunque el mensaje haya sido claro y verdadero, a través de un mal testimonio se daña muchas personas. Entonces aquí dice que es como un manantial sucio, es agua sucia, ya la ensuciaron. Cuando un justo se cae o falla delante de un impío. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el testimonio que estamos dando, pero primero ver si estamos nosotros delante de Dios con la mente ordenada con la palabra de Él, o somos actores delante de Él. Los fríos no le causan tanto problema a Dios, en el sentido que ya están en una abierta rebelión en contra de Dios. No creen ni en Él, muchos. No lo siguen, no lo buscan. Obviamente no están interesados en conocerlo. Su posición es una posición clara, no es ambigua. No son hipócritas con Dios, ya dijeron, no me interesa. Pero los tibios, a diferencia de los fríos, sí son hipócritas, porque están actuando, fingiendo ser una cosa en un lugar y en otro lugar son de otra manera. Esa es la gente que el Señor dice que le causa náuseas. Por ejemplo, en Mateo 24 dice, está hablando de un siervo, ¿verdad? Que se le olvida cuál es su función como siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios de acuerdo a la Escritura, con ministerios diferentes. Otros en el ministerio del matrimonio, es un ministerio, ¿verdad? En sí mismo es un pacto, ¿verdad? Y requiere toda la atención de todos los participantes. Pero aquí dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, o sea, es un pensamiento que pensó, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, quiere decir que se juntó con gente impía, se ensució como el manantial que estamos leyendo ahorita en Proverbios 25:26, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será, perdón, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, vea que un pensamiento, una idea equivocada de que el Señor iba a tardar, hizo que en este caso una persona se mezclara con los impíos, tomando con los borrachos, reuniéndose con gente impía, y cuando viene el Señor lo pone con el otro, con el equipo de los que perdieron. Quiere decir que estar distraído y autoengañado es un peligro muy grande. En el Salmo 26 que escribió el rey David, que es todo un salmo de autoanálisis, ¿verdad? Es una declaración de integridad del rey David. El mismo rey que está diciéndole a Dios que lo examine, ¿verdad? Él dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Eso es una declaración de integridad. Y la Biblia no es que dice que uno no tenga, ¿verdad? Porque está en la Biblia que no es que uno tenga que salir del mundo, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando una persona diciéndose hermano, que diga que es cristiano, y es adúltero, es idólatra, es blasfemo, es injuriador, no anda en obediencia, ¿verdad? Dice, con el tal ni comáis, dice, que no hay que juntarse con esas personas. ¿Por qué? Porque nos van a manchar el testimonio a nosotros también. No es lo mismo que uno le esté predicando a un impío, una persona fría, totalmente. Estamos evangelizándolo. Pero, ¿verdad? La gente que tiene una vida cristiana en hipocresía, sí da mal testimonio. O estamos en el espíritu o estamos en la carne. El objetivo de la prédica de hoy no es enojar a nadie, ¿verdad? Pero este es un mensaje que el Señor puso para el día de hoy, para todos nosotros, para mí, para todos, porque todos tenemos que estarnos autoanalizando. Más en una época profética donde hay tanto bombardeo del mundo, ¿verdad?
de un plan que tiene que ser establecido, es profético, pero nosotros, si no estamos conectados en la mente con la escritura, nos pueden hacer mover de nuestra manera de pensar. Entonces, nosotros nos congregamos, ¿verdad? Como hoy, pero el análisis es individual. Si la conciencia hoy nos está reprendiendo, ¿verdad? Pues gloria a Dios, ese es el objetivo. Es hora de cambiar, de arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento para salvación, porque el arrepentimiento en acciones empieza en la mente, sabiendo que genuinamente lo que uno está haciendo a Dios no le agrada. Entonces, tiene que haber confrontación. Por eso estamos viendo a la luz de la Escritura que Dios aborrece la hipocresía y vomita la tibieza. Y la mente, Él la revisa. Y si yo soy en la mente una persona volátil, ¿verdad? No estoy viviendo de acuerdo a lo que dice la Biblia. No estoy viviendo en el espíritu, estoy viviendo en la carne. Aún hay tiempo de arrepentirse, ese es el objetivo de la prédica de este sábado. Dios nos da nuevamente la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados a todos, pero esto va a depender de nuestra humildad. ¿Por qué? Porque hay que caerle encima al yo. Y hay que dejar de lado el orgullo y no endurecer nuestro corazón. La Biblia dice en Hebreos 4, otra vez determina un día, hoy, dice la Escritura, hoy. Cuando uno lee el mensaje, es hoy que hay que arrepentirse. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este cambio de pensamiento que hay que tener no solo nos beneficia a nosotros. Si nosotros entendemos que la promesa de Dios se activa a través de la obediencia, más bien estaríamos cuidándonos en todos los detalles. ¿Por qué? Porque entonces nuestros familiares participan de la promesa. ¿Y cuántos familiares de nosotros están todavía en el mundo y no conocen al Señor y nos observan? Nos observan a ver cómo hablamos, cómo actuamos, perdón, cómo reaccionamos en la adversidad. Todo eso lo observan. Segunda de Crónicas 30 dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. La cerviz es la parte cervical, la nuca. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y ahora viene lo bueno. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si os volviereis a él. Hay una condición. Pero aquí dice, ¿verdad? Que si uno se vuelve a Dios y se alinea, los familiares de uno, los hijos, ahí dice hermanos, ¿verdad? Parientes, reciben la misericordia de Dios y ellos van a volver. O sea, van a tener la promesa de que Dios no se va a olvidar de ellos. Pero Satanás hace que la persona que está en obediencia y está intercediendo a favor de ellos, lo ataca duro para traérselo al piso. ¿Para qué? Para que esta promesa no se cumpla en nosotros. Entonces, usa a los otros para traerse para bajar a la persona que está en obediencia. ¿Cómo? Seduciéndola para que haga cosas que a Dios le van a enojar. Y empezando con lo que uno está pensando. Si el mensaje de hoy nos confronta, en buena hora, es hora de cambiar, no de resentirse. Y hay que clamar a Dios, diciéndole, porque es el corazón lo que Él busca, nuestra mente, tiene que ser de Él en todo, ¿verdad? Señor, haz mi corazón fértil como tierra fértil, que tu palabra dé fruto en mí. Hay que pedirle perdón a Dios y clamar a Él, y Él lo hará en nosotros. Y ya vamos a ver más adelante que el que quiere hacer esto en su propio esfuerzo no va a poder. No se puede con el propio esfuerzo. Esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Dios dice, donde pones la mente, pones tu vida. Donde ocupas tu mente está tu vida. Y no se trata de estar simuladamente delante de Dios, porque lo estamos enojando. Estamos haciendo que Él sienta náuseas si somos tibios, si estamos viviendo un teatro delante de Él. Los creyentes que son tibios, si murieran hoy, no serían salvos, porque lo acabamos de leer. Lo leímos, que Dios aparta a los de la izquierda y le dice a un grupo, no los conocí nunca.
aunque estaban supuestamente trabajando para él. Por ejemplo, algunas personas pueden estar físicamente delante de una prédica, como ahorita, ¿verdad? Independientemente de las personas que estén conectadas o los que van a escuchar la prédica, están delante de algún aparato que genera sonido, ¿verdad? Un teléfono, una tableta o una computadora. Pero la mente bien puede estar en cualquier otro lugar. Puede estar, ¿verdad? Divagando en un montón de cosas. Ahora, ¿por qué es que pasa esto? ¿Por qué es que pasa esto? Porque si nosotros ponemos a analizar, si uno va a una clase o a una aula, en una universidad, una escuela, ¿verdad? Y uno está sentado en el pupitre, sería el equivalente a levantarse el pupitre y a dar vueltas por toda la escuela, ¿verdad? Sin importarle lo que está diciendo la maestra o el profesor. Pero lo podemos hacer mentalmente. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, ¿verdad? De que nadie nos puede ver la mente. Entonces, no importa. Estamos acostumbrados, ¿verdad? A estar sin estar. Entonces, es porque sabemos que las personas no pueden ver lo que tenemos en la mente, pero Dios sí. Entonces, la mente nosotros no la disimulamos si no sabemos esta información. Que hay que educarla, ¿verdad? Una persona puede estar saludando a otra, por ejemplo, con una sonrisa, con una sonrisota. Y en su mente la puede estar aborreciendo, odiando, envidiando, deseándole el mal, escarneciendo, que es burlarse cruelmente de ella, ¿verdad? Y la otra persona piensa, este sí es mi amigo, mi amiga, me aprecia, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario, eso es lo que Dios aborrece. Eso es lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque Él está viendo la mente y el corazón de nosotros, donde a Él nadie lo puede engañar. Y si uno está siendo un hipócrita con una persona, ¿verdad? A Dios nadie lo engaña, mucho menos a Él, ¿verdad? Se puede estar escuchando una prédica, estar teniendo pensamientos indebidos como lujuria, etcétera. Sí se puede, sí se puede. Porque mentalmente, si la mente no está educada y uno no le cae encima el pensamiento, agarra, pero para cualquier lado. Entonces, donde está nuestra mente, está nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, está nuestra vida. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados a lo que tienes delante. Aquí habla del corazón y de los ojos. Y que hay que guardarlo. Porque si yo estoy viendo algo que no tengo que ver y ya mi mente se dispara, perdón, Dios me está viendo y yo estoy pecando. Porque la Biblia dice que los malos pensamientos son pecado delante de Dios. Entonces no es lo que exteriorizamos solamente lo que importa, porque fingir o pretender o actuar se puede por un rato, por un tiempo. Se puede jugar a ser cristiano. Se puede disimular por un rato delante de la gente, alzar las manos en una oración, en una alabanza, diciendo amén a las oraciones y luego volver a la vida tibia, odiando al marido, aborreciendo a la esposa, no teniendo tolerancia al prójimo, siendo un adúltero en el corazón o físicamente, o en fornicación, hablando como mundanos en la calle y cambiando nuestra forma de hablar delante de creyentes, viendo programas de televisión cargados de sexo, de ocultismo, de violencia, de idolatría, hijos e hijas en rebelión que no le hacen caso a sus padres, que contestan mal, que murmuran, que hacen berrinches. Eso es hipocresía. O siendo groseros con la gente, fríos y distantes en nuestras casas, llenos de ansiedad y angustia, teniendo la mente repleta de las obras de la carne, sin ningún cambio genuino en ningún área, olvidándose totalmente de lo santo. De eso es lo que Pablo habla precisamente. Es eso, lo que Dios nos está diciendo el día de hoy, que Él lo ve. Vivimos, y es parte de la estructura del mundo, porque el mundo vive en gran parte por las apariencias, ¿verdad? Por ejemplo, gente que está perpleja siempre en las redes sociales, totalmente metida mentalmente en las redes sociales, que es una plataforma de una vida artificial donde todo se presenta perfecto en apariencia, es una carátula, es una escuela de entrenamiento para vivir algo irreal en muchos casos. La gente finge tener un matrimonio unido cuando no lo tiene, una familia sólida cuando no es sólida, una relación cercana a Dios que no existe. Y en muchos casos solo es una carátula de apariencias.
Y el enemigo es astuto porque él promueve la hipocresía y la simulación en el mundo, y a través de redes sociales hasta hay un estímulo, ¿verdad? De que me gusta, y eso estimula a la persona a seguir poniendo más cosas, ¿verdad? Que promueven un montón de cosas que a Dios no le gusta. El exhibicionismo, la lujuria, la codicia, la envidia, etcétera. Y la persona que se mete ahí está conectado mentalmente con toda la información que está ahí. ¿Y cuánto tiempo se invierte ahí? Muchas veces, muchas horas. En el mundo es fácil disfrazarse. De hecho, hay prácticas, ¿verdad? Como los carnavales o algunas otras actividades, ¿verdad? Que promueven que la gente use máscaras o disfraces. Entonces, desde pequeños hay un entrenamiento para que simular, disimular, disfrazarse, hacerse pasar por lo que uno no es, que sea tomado como algo normal. Eso es parte del plan del enemigo. Y todo lo hemos hecho en algún momento, guardar las apariencias. Siempre lo que ofrece el mundo tiene un trasfondo espiritual que no es inocente. La música mundana, por ejemplo, y esta es la posición bíblica de la música, o sea, cualquier música que no está adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es música que adora otra cosa. Entonces, no existe una música que sea neutro en el sentido de que o se está adorando a Dios o se está adorando a otra cosa. Hay gente que baila la música mundana, la baila. ¿A quién le está bailando? ¿A quién le está dando la honra? ¿A quién le está dando la gloria? ¿A quién están honrando? ¿Qué testimonio se está dando? Las películas, series de televisión, la moda, todo tiene una carga espiritual que es al propio. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿será que nosotros somos verdaderamente cristianos? De acuerdo a la escritura, ¿verdad? No de acuerdo al estándar del mundo. ¿O es que estamos simulando serlo? Somos actores. Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no lo engaña a nadie. Lo vemos en los versículos anteriores donde él de una vez dice, no, a la izquierda. No, no los conozco. Perdón, o no los conocí. Y viene, ¿verdad? El crujir de dientes y el llanto, dice la Biblia. No, no es mejor que se lo digan a uno aquí, en vida, que uno es un hipócrita, para que uno corrija. Porque si uno corrige, entonces estamos haciendo lo que él quiere. Y Dios sabe lo que uno desea y cómo lo desea. Él sabe lo que uno tiene en el corazón. La Biblia dice, ¿verdad? Y ya lo puso de ejemplo, que el adulterio, cuando una persona ve y desea, ya pecó. No tuvo que haber tocado nada. Ese es el estándar que Dios tiene. Y la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, lo que uno ve y lo que uno piensa y sienta, está jugando en el registro celestial. Él ve lo profundo de nuestro corazón y lo profundo de nuestro pensamiento. Él ve lo que un hijo piensa cuando los papás le llaman la atención. Hay muchos hijos, ¿verdad? Y cuando éramos corregidos empezamos a tener como un enojo, ¿verdad? Hacia los papás, y había murmuración. Pues Dios escucha eso. Él ve cuando una persona está teniendo pensamientos impuros hacia otra persona. Perdón, aunque la persona esté tratando de disimularlo. Con Dios no sirve disimular. Él sabe las intenciones del corazón. Ahora, toda la Biblia habla acerca de cambiar nuestra mente. Toda. De hecho, Dios, el Señor acostumbra en la Biblia cambiarle el nombre a las personas una vez que Él se les revela personalmente, ¿verdad? Como Abraham, después de que se le revela al Señor, Abraham, Jacob, Israel, y así vemos, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol, ¿verdad? Pedro, a Pablo también le cambiaron el nombre, o le cambió el nombre a Pablo, ¿verdad? Saúl. Entonces hay un antes y un después. Y de eso trata el arrepentimiento, es el cambio a una mente nueva. Hay un antes y un después, pues ya no podemos tener la misma manera de vivir y de pensar. Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad está por escrito. Entonces la conversión tiene que ver en que yo tengo que saber en qué me tengo que convertir o en qué me va a convertir Dios, porque la Biblia dice que el que hace la obra es Él. Yo lo que tengo que hacer es dejar moldearme, ¿verdad? Como la arcilla. Pero ahí dice que la pasada manera de vivir hay que quitarla.
¿Por qué? Porque dice que está viciada por deseos engañosos. Entonces, los deseos no tienen nada que ver con la obediencia. Y si son deseos engañosos, hay que identificarlos. ¿Para qué? Para que no nos engañe y estemos viviendo una vida de hipócritas delante de Dios. Pero primero hay que saber cuál es el nivel que Dios me exige a mí o me pide de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Pablo no habla de renovar lo externo en este pasaje. Por supuesto que lo externo tiene que ver, ¿verdad? Habla de renovar la mente. Y no es una mente cambiada a lo que Dios pide, es una mente nueva. Porque cuando la mente es renovada, todo lo que hagamos será renovado para pensar como Jesús, que ese es el que tenemos que obtener nosotros siempre en la vista. Dice, poniendo la vista, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él y tratar a las personas como Él las trató. Poner la mirada en Él es lo único que puede hacer que tengamos su mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí dice, ¿verdad? El apóstol Pablo que no hay que conformarse a lo que el mundo enseña y promueve y muchas veces impone. Porque dice de este siglo está señalando el tiempo en el que el mundo va a hacer lo que supuestamente les dé la gana. Es un tiempo limitado. En el momento en que venga el reino milenial del Señor Jesucristo, ya nadie va a hacer lo que le dé la gana. Va a tener que hacer lo que dice la Escritura, que Dios mande. Porque la Biblia dice que el Señor los va a regir las naciones con vara de hierro. Entonces, no es para siempre que el ser humano va a hacer en el mundo lo que quiera, ¿verdad? Entonces, ahí dice que en este siglo, ¿verdad? O en este tiempo, el mundo va a tener un montón de ideas que van a afectar el comportamiento de las personas y que nosotros no podemos participar de ellos. Pero si no sabemos, ¿verdad? Si nosotros no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros a través de la Escritura, nunca vamos a cambiar algo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, las modas, las costumbres del mundo. Hay muchas modas, ¿verdad? Y ahora afectan hasta a los niños, que visten a los niños de niña y a las niñas de niño, o les ponen una ropa muy sugestiva a las niñas o a preadolescentes. Esas son costumbres de este siglo que a Dios no le agradan. Y hay que tener discernimiento para saber si estamos o no estamos en el orden de Dios. Porque saber decirle que no a este siglo es parte del evangelio. Ahí dice que no hay que conformarse a este siglo, hay que decirle que no. Pero ¿cuándo le vamos a decir que no si nadie nos dice lo que estamos haciendo mal? ¿Verdad? No participar en la manera de pensar del mundo. Por ejemplo, la agenda de los homosexuales, que es una agenda impuesta, ¿verdad? Donde ya en las escuelas se está metiendo la fuerza. Nosotros no podemos permitir que eso, ¿verdad?, entre en la mente de nuestros hijos como si fuera algo normal. O, por ejemplo, la manera en que se corrige a los hijos, que la Biblia dice cómo. Dice que no hay que corregirlos con ira, no hay que exasperarlos con ira, no hay que avergonzarlos, ¿verdad? Pero hay que corregirlos en la disciplina del Señor. ¿Y qué dice el mundo hoy? Que a los hijos hay que dejarlos que se expresen, que no se pueden corregir, que pobrecito, que el psicólogo dice. Y vemos hogares donde los que mandan son los hijos, que pasan faltándole el respeto a los papás, como si fueran igual. Un papá y una mamá no son amigos de los hijos, tienen que ser papás, primeramente. Ese es el orden de Dios. Esos son cosas que el mundo promueve hoy, eso a Dios no le agrada. Eso se convierte en enemistad en contra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar nosotros cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si tenemos la mente en el mundo? Si no leemos la Biblia, si dejamos toda la semana la Biblia guardada y nos estamos siempre con el trajín del día a día, ¿verdad? Y no es que no haya trajín, pero la prioridad es Dios, porque si Él viene y nosotros tenemos la mente en otro lado, nos vamos a quedar. Y peor aún, si nos llama a su presencia, ¿verdad? Y no estamos viviendo una vida íntegra delante de Él, podemos aparecer en el lugar equivocado. Es una mala sorpresa. La Biblia dice que una casa dividida contra sí misma se cae, no permanece. Es un principio bíblico del enemigo. Divide y vencerás. Lo vemos hasta en la colonia, en cómo los conquistadores, ¿verdad?, llegaron a dividir regiones que ellos conquistaban y ponían de jefe a la tribu más maltratada.
Entonces los dividían a todos y así la tribu más maltratada se hacía el jefe o los que mandaban y así todos los demás, ¿verdad? Tenían que someterse a los que los resentidos los tuvieran debajo del zapato y le eran leales a su nuevo jefe. Los dividen y los conquistan. Entonces veamos en las casas, por ejemplo, todo el mundo metido en su teléfono inteligente, sin cruzarse una sola palabra, no solo en la casa, en los restaurantes o en lugares públicos se ve. Es parte del plan del enemigo. ¿A dónde está la comunicación entre la familia? Niños pequeños con celulares, con acceso ilimitado a lo que quieran ver, incluyendo pornografía. Porque me consta que los chiquitos tienen inteligencia suficiente para meterse a ver cosas que no tienen que ver y de alguna manera pueden borrar el rastro o el historial. Yo lo he visto con niños y muchachos jóvenes. De eso vamos a tener que darle cuentas a Dios los padres. Y yo conozco niños y niñas menores de 10 años que son adictos a la pornografía. O sea, es eso y el aparato comprado por los papás, o se lo regaló el abuelo o la abuela. Entonces, ¿a quién le vamos a quedar bien nosotros? ¿Al mundo? ¿A los hijos? ¿A los parientes? ¿A los padres? ¿A las amistades? ¿A lo que diga fulano, mengano, sutano? ¿O a lo que Dios dice? Nosotros tenemos que quedarle bien solamente a lo que Dios dice, si queremos participar de su reino. Es una opción, Él no nos obliga, pero está por escrito en la Biblia y ese es el tema de hoy. Número 2, dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Habla de paz, ¿verdad? Cosa que en muchas ocasiones cuestan tenerla y mantenerla. Y no es que los cristianos no vayamos a pasar por angustia, pruebas, aflicción, tribulaciones, enfermedades. Por ejemplo, vemos el caso de Elías. El caso de Elías. Elías le pidió a Dios que lo matara, que ya no quería vivir. Igual que Job. Job maldijo el día en que nació y le dijo a Dios que también, que él quería que tuviera misericordia de él y que lo matara, que ya no quería pasar por lo que estaba pasando. Jeremías también, en un momento, ¿verdad? Él también tuvo ese sentimiento de decirle a Dios de que ya no aguantaba tanto lo que estaba pasando. Pero la condición general de nosotros los creyentes debe ser de confianza y paz, a pesar de las circunstancias. Es parte de lo que Dios nos pide. La confianza, ¿verdad? En la palabra, en el hebreo, tiene tres ángulos diferentes. La confianza no es solo creer. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. La fe es creer, confiar y obedecer. Y así estamos confiando, ¿verdad? Pero la duda también empieza en la mente. Y la duda hace que se convierta en pecado con Dios. Entonces, vemos, por ejemplo, en este tiempo cómo hay personas con depresión, con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, insomnio, o todas juntas, o ya síntomas, ¿verdad? Síntomas psicosomáticos de que el cuerpo se enferma a causa del estrés y la ansiedad, o el cuerpo está todo conectado, ¿verdad? Y la mente, si está perturbada, el cuerpo físico se enferma, empiezan a sentirse síntomas en el cuerpo físico, dolores de espalda, dolores en las cervicales, dolores en la parte lumbar, en la espalda media, dolores en la cabeza, etcétera. La Biblia lo dice en Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate. O sea, hace que se sienta apachurrado, que se sienta enfermo, la congoja. Eso tiene que ver con una emoción que viene de un pensamiento, ya sea de una amenaza real o algo que uno está pensando que va a suceder. Pero ahí dice que la buena palabra lo alegra. ¿Cuál es la buena palabra? La palabra de Dios. Pero si nunca la tocamos, o oramos toda la semana sin tocarla, entonces la emoción va conquistando terreno, más angustia, más preocupación, más depresión, más tristeza, lo que sea. Ahí dice, la buena palabra lo alegra. Y la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Tiene que ver con la parte emocional. Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces,
Si no controlamos esa emoción que viene de un pensamiento, ¿verdad? El cuerpo va a empezar a sufrir síntomas y también se convierte en pecado. Ahora, todo esto que estamos hablando no es fácil, requiere el esfuerzo del arrepentimiento primero, de ser humilde, decir, sí es cierto, la verdad es que es cierto, pedirle perdón a Dios, pedirle su misericordia, clamar a Él, ¿verdad? Y empezar a cambiar nuestra mentalidad con la escritura, para que cuando vengan esas emociones, la misma palabra las barra, las saque. Cuando tenemos la mente en lo espiritual, por ejemplo, entendemos ahora, estoy hablando de esta época profética, que todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios lo tiene controlado. Está en la Biblia. La Biblia dice que un pajarito no cae a tierra sino la voluntad del Padre, a ese nivel. Entonces, si nosotros tenemos la mente en lo espiritual, entendemos que todo lo que está pasando alrededor, Dios lo tiene controlado. Y Él tiene suficiente poder para cambiar las circunstancias de cualquier persona, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Si ponemos la confianza en Él sin dudar. Pero para no dudar hay que entrenar la mente, porque la duda es un pensamiento. ¿Será que tal cosa? ¿Será que es cierto que tal y tal otra? Es un pensamiento. Y poner los pensamientos en la palabra de Dios y no en las circunstancias. Este entrenamiento es obligatorio para nosotros. ¿Por qué es obligatorio? Porque está en la Biblia. Dice que nosotros tenemos que renovar la mente. Llenar la mente con las escrituras desplaza emociones de angustia, depresión, ansiedad. Se puede hacer el experimento. En el momento en que se siente la persona triste, ansiosa, angustiada, deprimida, leer la palabra. Empezar a leer la palabra. Y eso desplaza la emoción desordenada. Eso es cierto. No es fácil, pero es obligatorio. Sí es obligatorio, porque si no, estamos teniendo la mente en la carne. Y hay que hacerlo. Dice Proverbios 4, el 20 al 22, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Aquí dice que la palabra de Dios es medicina. Pero el Señor dice muy claro, está atento. O sea, atento no estar distraído. La distracción es no estar atento. O sea, Él dice, ponga atención a las palabras. Inclina tu oído a mis razones, medítelas, póngale la mente a eso, lo que está leyendo. No se aparten de tus ojos, dice la Biblia. O sea, que hay que estar leyéndolas todos los días. Todos los días recibimos noticias malas, ya sea por el teléfono, por la televisión, por la internet, por donde sea, es un bombardeo que todo se está derrumbando. Entonces, ¿con qué vamos a hacer el balance? Si no estamos haciendo el balance, en algún momento ya estamos viendo que estamos pensando como todos los demás. Dice, guárdalas en medio de tu corazón, hay que memorizarlas. Memorizamos un montón de otras cosas que no tienen importancia, ¿verdad? Pero la Biblia no, hay que memorizarse las palabras de Dios, principalmente las que tienen que ver con guerra espiritual o con promesas, para estarlas declarando. Y ahí dice que son medicina para todo el cuerpo, para todo el cuerpo. Otra cosa es tener reverencia a Dios, haciéndole caso a todo lo que nos dice en su palabra, trae reposo y descanso al alma. Y eso tiene que ver con lo que estamos pensando. Una persona que se dispara a pensar solo en pensamientos lujuriosos no está actuando con temor de Dios, porque él sabe que Dios lo está viendo en el pensamiento. Entonces, si no frena, ¿verdad? No está teniendo el temor de Dios. El temor de Jehová es no querer ofender a Dios y querer agradarlo en todo. Y ahí dice que el temor de Jehová, ¿verdad? Igual como dice arriba, que la palabra de Dios es una medicina para todo el cuerpo, dice que el tener temor de ofender a Dios y tenerle reverencia y respeto, ¿verdad? Dice que a cambio Dios lo va a llenar a uno de reposo, de tranquilidad, de paz. Se va la angustia, se va el temor, se va la tristeza, se va la incertidumbre. Dice que no será visitado del mal. Está garantizado en Proverbios 19, 23. Pero si no andamos con el temor de Dios y tenemos una vida de hipocresía delante de Él, no vamos a tener reposo y ahí dice que vamos a ser visitados por el mal. Dios usa en este punto específico, por ejemplo, de las circunstancias difíciles, que puede que más de uno
de nosotros esté pasando por situaciones difíciles. Bueno, es parte de la vida cristiana. Y es que Dios usa las circunstancias difíciles para hacernos reaccionar, para hacernos cambiar, para hacernos madurar, para perfeccionarnos. Está en la Biblia. Para hacernos aptos también para consolar a otras personas que están pasando por lo mismo. ¿Y cómo vamos a dar un testimonio si no tenemos testimonio? A una persona que está pasando por alguna aflicción, por la pérdida de algún familiar, por un divorcio, la pérdida del trabajo, por una enfermedad, ¿verdad? Y nosotros pasamos por eso para poderle dar testimonio a alguien que no conoce la esperanza que tenemos nosotros. Y Dios nos va a hacer pasar por cosas difíciles, pero tenemos que confiar durante el proceso que Él está con nosotros en las pruebas, porque las pruebas también tienen una razón de ser. Hay personas que están padeciendo enfermedades ahorita, que son creyentes, algunas hasta enfermedades terminales, y esas personas no pierden el gozo, siguen confiando en Dios, son un ejemplo para los demás, para nosotros, alabando a Dios. Pero si vivimos atribulados, atormentados, con la mente puesta en nuestros problemas, lo que nos está faltando es fe, y no estamos viviendo en el Espíritu. Y no es con charlas motivacionales que hace que una persona cambie la manera de reaccionar a las adversidades. Es solamente a través del entrenamiento. Y Dios es un maestro y también es un papá. Entonces Él nos pasa por eventos de este tipo para enseñarnos, para enseñarnos. Y es todo un entrenamiento, pero no, la motivación no tiene nada que ver con la fe, porque la motivación dura muy poquito. La fe es eterna, entonces. ¿Cómo hacemos para tener ese nivel de fe? Como ahora Esteban oró al principio, que el Señor fortalece mi fe, aumenta mi fe, por supuesto. Lo primero es humillarse delante de Dios y clamar a Él y ser honestos con Él, diciéndole, no puedo, necesito que me ayude, no puedo. Pero la hipocresía no es una opción. Clamarle al Señor, hazme creer en ti, aumenta mi fe. Dame fe para creer que en medio de las tormentas sigues aquí conmigo. Dame fe que en medio de las luchas tenga confianza de que me llevas de tu mano, que no voy solo. La Biblia dice en 2 de Corintios, otra vez el apóstol Pablo, refiriéndose a la condición en la que ellos estaban, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Vale la pena buscar la definición de cada palabra para ver el contraste. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero aquí dice, y podemos leer en el resto de la Biblia, que los apóstoles en medio de las pruebas y la tribulación y la angustia, incluyendo Pablo, que tenía un aguijón en la carne, ¿verdad? Él sentía gozo. ¿Cómo hacía para sentir ese gozo en medio de tanta cosa? Aquí habla de atribulado, ¿verdad? Entonces, perseguido, derribado, en apuros, pero estaban con gozo, teniendo la mente en lo espiritual, pensando solo en que Jesús es el que nos está llevando la mano y que en cualquier momento nos vamos a encontrar con Él y a Él es el que tenemos que quedarle bien siempre, en todo momento. Eso solo se consigue teniendo la mente en lo espiritual. No existe ningún otro remedio para tener la fortaleza necesaria para estos tiempos. No existe. Por eso la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos tiene que ver con la lealtad hacia Dios, porque uno no puede amar a una persona si no le es leal a la persona. Y la lealtad y el amor van juntos. Entonces, nosotros tenemos que quedarle bien a Dios. Y en estos tiempos no hay ninguna otra manera de tener gozo en medio de tanta prueba, si no es teniendo la mente en lo espiritual. Y la Biblia garantiza la paz a las personas que tengamos el pensamiento siempre metido en la Escritura. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Este versículo hay que aprendérselo de memoria. ¿Por qué? Porque cuando uno lo repite en la mente, llega la paz. Aunque se esté sintiendo mal o angustiado o preocupado. Ahí dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Bueno, qué mejor versículo que aprenderse que este. Porque ahí está diciendo que si yo pienso en lo que estoy diciendo y estoy diciendo lo que pienso, la paz entonces va a llegar a mí y llega. La confianza está en la mente, la duda empieza en la mente.
En la enfermedad de la mente centrada en lo espiritual trae paz al alma y reposo. Es la única manera. Es la única manera de no desesperarse. También muchas veces tenemos problemas o vemos problemas donde no los hay. Eso también. Muchos de los problemas que llenan nuestra mente y nos causan angustia no están sucediendo ni han sucedido y son producto de nuestra imaginación. Y la mente, si no se frena, ¿verdad?, hace la historia más larga. Y si solo nos centramos en nosotros mismos, esa angustia nos puede llegar a consumir. Entonces veamos el caso del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo problemas, sí. Él fue perseguido, fue rechazado por su familia, fue atacado, aborrecido, fue escupido, lo injuriaron, levantaron falso testimonio contra él. ¿Y por qué él nunca reclamó? Porque él tenía la mente puesta en los demás, en nosotros, porque él estaba pensando que él lo que estaba haciendo era para salvar a la humanidad. Él no estaba pensando en él. Cuando pensamos en los demás, los problemas nuestros se hacen más pequeñitos. Y además el Señor también, que es una diferencia que él hacía, es que él pasaba orando constantemente, estaba constantemente en comunicación con el Padre. La Biblia dice que él a veces amanecía orando. Pero siempre se anda buscando una queja para pensar que nunca es suficiente si tenemos la mente en la carne, que siempre necesitamos más, que no estamos llenos, que no estamos completos. Eso es tener la mente en la carne, nos lleva a la muerte espiritual. Hay que tener una actitud de agradecimiento a Dios por todo lo que se tiene. Hay personas que no tienen lo que Dios nos ha dado y estamos llamados a la gratitud hacia Dios y también a la misericordia con los necesitados, compartiendo lo que nosotros tenemos, porque es parte de lo que dice la Escritura. Número 3, ¿okay? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Acá la palabra designio significa pensamientos. Entonces, esos pensamientos que se convierten después en acciones, porque ahí dice, ¿verdad?, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero empieza con un designio, con un pensamiento, eso ya es estar en enemistad con Dios. Y vamos a revisar esta información. No existe un enemigo del calibre de Dios en todo el universo. No existe. Nosotros podemos tener enemigos de carne y hueso, ¿verdad? Unos más malos que otros. ¿Está bien? Cuando nosotros nos hacemos cristianos, tenemos 3 adversarios: la carne, el mundo y el diablo. ¿Ok? Esos van a estar ahí siempre. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para vencer esos 3 enemigos. ¿Ok? Si estamos viviendo en el Espíritu. Si el Señor se convierte, ¿verdad?, en un enemigo nuestro, esa es la diferencia. Porque veámoslo de esta manera, ¿verdad? Si todas las personas del mundo y todos los demonios del infierno quisieran destruir a una persona y Dios dice, no lo toquen, no lo toca nadie. Eso es una realidad. Pero si por el contrario Dios dice, hoy yo lo mato, no lo salva nadie en todo el universo. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo nunca de tener a Dios por enemigo. Imagínense que la Biblia dice que los designios, los pensamientos que están alineados con la carne y con el mundo hacen que yo sea enemigo de Dios. Por lo tanto, Él es enemigo mío. Entonces, estamos malísimo. Entonces, hoy el Señor nos llama a que seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. No hay intermedios. Los intermedios son los tibios. O tenemos pensamientos que le agradan a Dios o tenemos pensamientos que nos ponen en enemistad con Él. No podemos obedecer la ley de Dios con la mente en la carne. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Y Nicodemo era un hombre que en teoría seguía la ley de Dios. Era un conocedor de la ley de Dios y aún así Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque si se tiene una mente carnal, se va a obedecer la ley de Dios, pero solo por fuera. Pero por dentro, en el corazón y en la mente, vamos a estar pecando todos los días. Eso es lo que Jesús dice a la hora del nuevo nacimiento. Él está hablando a gente que cumplía y guardaba la ley. Pero los fariseos, ¿qué les dijo Jesús? Que eran parecidos a sepulcros, ¿verdad? Que son como un nicho de un cementerio, blanqueados, bonitos y limpios por fuera,
pero por dentro estaban muertos, podridos, llenos de inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios conocía los pensamientos y el corazón. Entonces, si nosotros no renovamos la mente, vamos a estar haciendo y con nuestra propia fuerza cumpliendo mandamientos de Dios y por dentro estamos fallando todos los días. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente en lo espiritual, tenemos la mente volátil, estamos pensando en cosas que a Dios no le gustan y Él ve los pensamientos. Y hoy lo que el Señor llama es al arrepentimiento. Hoy, que lo leímos ahora, si escuchas hoy, ¿verdad? Su voz, no endurezcáis vuestro corazón, es hoy. Ahora, esto no es a la fuerza, es individual, es para cada uno de nosotros. Tenemos que poner nuestra mente en orden, en el orden de Dios, que esté alineada con la Escritura, calibrada con la palabra, no una mente volátil que divaga por todo lado como una hoja en el viento. Número 4 y último, Romanos 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí dice que no pueden agradar a Dios, no dice que no quieren, no pueden, no se puede cambiar, no se puede hacer la diferencia, no se puede hacer constante. Si vivimos según la carne, por más que se quiera agradar a Dios, no va a ser posible, no va a haber un cambio genuino y duradero en nosotros. Veamos, por ejemplo, la gente incrédula. Ellos no buscan a Dios, no están en sus pensamientos y por lo tanto no son sus prioridades. La prioridad de ellos es el dinero, la diversión, el licor, no sé, lo que sea que el mundo ofrece, pero Dios no está ni siquiera en la lista de las prioridades. ¿Por qué? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no les sale. Por eso es que Dios nos envía a nosotros a predicarles a ellos, pero nosotros primero tenemos que tener la mente en orden, ¿verdad? Para estar en amistad con Dios, no en enemistad. Por ejemplo, la gente que dura en obediencia un tiempo y después se regresa al mundo, porque el mundo no ha salido de la estructura mental de la persona. El mundo todavía está en el corazón y en la mente. Es el ejemplo de la mujer de Lot, ¿verdad? Ya casi llegaba al destino y se vuelve a ver para atrás. ¿Por qué? Porque anhelaba lo que estaba dejando atrás. Nosotros nunca vamos a poder vencer la carne o tener la mente de Cristo con nuestras propias fuerzas. Es imposible. Esto solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, pero de nosotros depende el arrepentimiento, el reconocer que no estamos viviendo en el Espíritu. Dios quiere que quitemos toda hipocresía de nosotros, que seamos genuinos delante de Él y delante de los hermanos, de los cristianos. Este mensaje que Dios manda hoy golpea la carne directamente, toca el orgullo que debemos de quitar. Tiene que haber confrontación a través de la Escritura para que dejemos de fingir delante de Dios y delante de las personas. Nuestro deber es reconciliarnos con Dios. Y sí, hoy puede ser que las palabras sean duras, pero son palabras de vida. No podemos seguir siendo enemigos de Dios por tener la mente en la carne. Dios nos llama al arrepentimiento, a tener un cambio en nuestra mente para poder ser amigos suyos. Y todos, sin excepción, todos los cristianos tenemos una lucha interna todos los días con esto, pero tenemos que avanzar por lo menos un poquito o mucho. Solo poner la vista en Jesús es la solución. Nunca apartar nuestra mirada y nuestra mente de Él. Solo tenemos una esperanza, es Él, y la Biblia lo dice. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ninguno de nosotros va a llegar nunca al estándar del Señor, porque el único que pudo agradar al Padre aquí en la tierra fue Él, Jesucristo, y a través de nosotros santificarnos y hacer el esfuerzo, porque el esfuerzo nuestro es el arrepentimiento, porque aquí dice en la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros es Él la va a perfeccionar, pero yo tengo que dejar que Él me perfeccione. Y si hoy tenemos que reconocer delante de Dios que hemos estado viviendo conforme a la carne y hemos tenido la mente en la carne, ¿verdad? El versículo de Romanos 13 dice que es el Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que aplasta las obras de la carne, empezando por la mente. Pero hay que empezar a educar la mente.
para tener nosotros la mente metida en la escritura, no metida en redes sociales, en CNN, en noticias. Todo es un bombardeo que está diseñado para quitarnos a nosotros la fe y robarnos el tiempo de comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga morir las obras de la carne. No se van a morir si las estamos alimentando con otro tipo de alimento. Y el alimento espiritual de la Biblia es el que Dios dice que tenemos que tener en la mente. Esa es la prédica del día de hoy y les agradezco mucho el tiempo por poner atención y ahora le voy a pasar la palabra a Esteban para que Esteban haga la oración final. Voy a dejar de compartir la pantalla acá. Adelante, Esteban. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, gloria a Dios por esa prédica del día de hoy, que sin lugar a duda nos pone a hacer una introspectiva a cada uno de nosotros para que el Señor nos revele todas aquellas áreas de nuestros corazones que debemos de mejorar y que de forma muy personal para que podamos ir perfeccionando esa santidad a la que estamos llamados según las Escrituras, para que podamos reunirnos con nuestro Señor Jesucristo y nuestros seres queridos allá en los cielos cuando Él venga por nosotros o cuando nos llame a su presencia. Entonces oramos para finalizar la sesión de hoy. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos por esta prédica, por este alimento espiritual que nos has dado, Señor, que tu palabra es como un bálsamo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque como tus hijos que somos, Señor, tú nos enseñas, tú nos reprendes, Señor, para que podamos corregir todos nuestros caminos torcidos, Señor, para que podamos vivir en obediencia e integridad, Señor. Gracias porque todas esas situaciones, Señor, que muchas veces nos incomodan y nos ponen a pensar, es por un propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Y es que de esa forma es la única, Señor, que tú haces para que nosotros vamos a acercarnos cada vez más hacia ti. Porque tú anhelas, Señor, que nosotros estemos más cerca de ti, Señor, y que pasemos tiempo contigo, Señor, con tu palabra, en oración, en alabanza, que es a lo que tú nos has llamado, Señor. Toca nuestros corazones, cada uno de nosotros, Señor, para que podamos confesar todas aquellas pecados, transgresiones y cosas que hemos podido hacer que no son de tu agrado, Señor. Límpianos, lávanos con tu preciosa sangre, Jesús, para que podamos reconciliarnos contigo, Señor, cada uno de nosotros. Que en la intimidad de nuestros cuartos, Señor, podamos ponernos a cuentas contigo para estar en paz, Señor, porque sabemos que tú en cualquier momento vienes como ladrón por la noche, Señor, para que podamos estar preparados, Señor, para tu venida y nos encuentres a tu iglesia, Señor, sin mancha, Señor, así como tú deseas, para que podamos disfrutar de esas bodas del Cordero, Señor, a la que todos debemos de estar pensando y anhelando cada momento de nuestras vidas, Señor. Cambia nuestros corazones para que podamos poner tu vista en ti, Señor Jesús, y no en las cosas del mundo. A pesar de las distracciones y los bombardeos que tendremos todos los días, Señor, sabemos que contigo podemos enfrentar cada una de las batallas, Señor, que se nos propongan al frente, porque tú estarás a nuestro lado, Señor. Ponemos en tu presencia esta semana, Señor, que está ya iniciando, para que sea una semana de gran bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Que tu protección esté siempre, siempre en cada una de las familias, Señor, y que podamos ser instrumentos, Señor, para predicar tu palabra, Señor, tus enseñanzas, y traer más almas, Señor, a tu presencia, para que tú transformes esos corazones conforme a tu preciosa y agradable voluntad, Señor. Bendice a cada una de las personas aquí, familias aquí representadas, y a todas aquellas personas que van a poder escuchar esta prédica, Señor, a lo largo de todo el país y en otros países, Señor, para que tu gloria sea siempre a ti, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos, que pasen muy buenas noches y feliz semana.